Bienvenidos a esta nueva emisión de TVC 4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad. Mi nombre es Verónica Ispuro y te presento las novedades de este miércoles 6 de diciembre. El presidente Fernández viaja este jueves a Brasil para la cumbre del Mercosur. Grabois llamó a todos los que integraron el Frente de Todos a asumir responsabilidad por la situación actual. Bullrich dijo que la transición será totalmente ordenada tras encuentro con Aníbal Fernández. El radical Luis Petri será ministro de Defensa. El designado titular de ANSES sostuvo que el objetivo es lograr la sustentabilidad previsional. El diputado electo de La Libertad Avanza afirma que hay por delante una agenda legislativa vertiginosa y compleja. Tayana inauguró en Corrientes nuevo radar de control y vigilancia aeroespacial fabricado por INVAP. Científicos, universidades y organizaciones piden a Milei que Salud conserve rango de ministerio. La UTEP presentó en la CGT a sus nuevas autoridades. Al menos 300 evacuados y 17 hospitalizados por un escape de amoníaco en un frigorífico de Barracas. Miles de hinchas marcharon con Riquelme a la cabeza para pedir elecciones en Boca. Rosario Central enfrentará a River en semifinales tras vencer a Racing por penales. Gimnasia y Tiro venció por penales a Douglas Haig, ganó el Federal A y ascendió a Primera Nacional. El canciller alemán pide encontrar la forma de cerrar el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea. Netanyahu invita a Milei a Israel y lo califica como un verdadero amigo del pueblo judío. Se reanuda en Israel el proceso por corrupción contra Netanyahu. Casi 1,9 millones de palestinos tuvieron que abandonar sus casas en Gaza por la ofensiva israelí. Fito cierra el año del 30º aniversario del Amor Después del Amor con una doble fecha en La Plata. Aerolíneas Argentinas proyecta culminar el año con ganancias por 32 millones de dólares. Lorenzetti pidió a Rosati que desplace a su vocero Silvio Robles por graves faltas éticas. La jueza Abrevaya se aparta de la causa de las elecciones en Boca. Efemérides, 6 de diciembre. El presidente Alberto Fernández concurrirá este jueves a la 62ª cumbre del Mercado Común del Sur en Río de Janeiro, en su última actividad internacional antes de la finalización de su mandato el próximo 10 de diciembre, cuando entregue el poder al mandatario electo Javier Milei. La cumbre se realizará en el Museo del Mañana de Río de Janeiro y Fernández estará acompañado por la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, debido a que el titular de la cartera, Santiago Cafiero, estará abocado al proceso de transición. Fernández asistirá el jueves a la reunión de presidentes e irá y regresará en el día, indicaron a Telam fuentes oficiales. El referente del movimiento de trabajadores excluidos y dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, llamó a todos los que de una forma integraron el Frente de Todos a asumir cierto grado de responsabilidad frente a la realidad socioeconómica del país, al advertir que ese gesto sería reparador para la sociedad en su conjunto e instó al presidente Alberto Fernández a pedir perdón. La realidad es que todos los que de una forma u otra participamos del Frente de Todos, hayamos tenido o no cargos públicos, debemos asumir cierto grado de responsabilidad, sea por acción, sea por omisión, en la situación actual de pobreza e indigencia, reflexionó el dirigente en un largo posteo en su cuenta de X. La designada ministra de Seguridad en el gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich, remarcó que la seguridad no frena durante el proceso de transición y destacó que esa instancia será totalmente ordenada tras reunirse con el actual titular de la cartera, Aníbal Fernández. La seguridad no frena, las tareas de administración no frenan, las fuerzas están 24/7 por 365, la continuidad es que la seguridad de la gente tiene que estar protegida con esta continuidad sin que frenemos por una transición.
sostuvo Bullrich en declaraciones a la prensa una vez finalizada la extensa reunión de transición con Fernández en el Ministerio de Seguridad. El dirigente radical Luis Petri, quien acompañó en la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio a Patricia Bullrich, será ministro de Defensa a partir del próximo domingo, cuando asuma el presidente electo Javier Milei, se informó oficialmente. Petri será el ministro de Defensa a partir del próximo 10 de diciembre, consignó un comunicado de prensa del gobierno entrante. El texto oficial destacó que con la designación del futuro ministro de Defensa, la fórmula completa de Juntos por el Cambio ha quedado integrada por el Gobierno de la Libertad Avanza, tras la designación de Bullrich como ministra de Seguridad. El actual ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba y designado titular del ANSES, Osvaldo Giordano, anticipó que su objetivo al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social será lograr la sostenibilidad financiera para la sustentabilidad previsional. En declaraciones al diario Puntal de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, Giordano dijo que el desafío de administrar la ANSES implica una enorme responsabilidad y que con su modelo de gestión será el de replicar lo que hicimos en Córdoba modernizando el Estado. En ese sentido, añadió que su principal tarea será de alcanzar la sostenibilidad financiera para la sustentabilidad previsional mediante un Estado ágil, transparente, que se modernice e innove. El diputado nacional electo por la Libertad Avanza, Eduardo Falcone, sostuvo que con la asunción del nuevo gobierno del próximo domingo, el Congreso tiene por delante una agenda legislativa muy vertiginosa y compleja, en la que será necesario articular alianzas con otros bloques. En ese marco, enfatizó que lo primero que va a hacer el Congreso es tratar el paquete de leyes que envíe el presidente tras su asunción en referencia a Javier Milei. La urgencia es esa, resumió el legislador electo en declaraciones formuladas a Radio Splendid, en las que señaló que hasta el momento se ha propuesto al presidente de la Cámara, en alusión al riojano Martín Menem, y que aún resta conformar las comisiones tras el recambio legislativo del próximo 10. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, encabezó junto a autoridades de la Fuerza Aérea y de la empresa INVAP la inauguración de una estación radar RPA, Radar Primario Argentino, en la ciudad correntina de Mercedes, destinado a la vigilancia del espacio aéreo. Esto es una obra muy ejemplificadora y que debe llevarnos a pensar o reflexionar sobre la decisión de garantizar la vigilancia y control de nuestro espacio aéreo y de descubrir los vuelos irregulares y poder avisar a las fuerzas de seguridad para que los detengan donde vayan. Hoy tenemos la satisfacción de inaugurar esta obra realmente monumental que es el radar de Mercedes, y en los próximos días o semanas estará listo el radar de Tostado. Es una tarea de carácter estratégico y fundamental para la defensa de nuestro territorio, para la defensa de sus riquezas, para la defensa de su población, es decir, de nosotros, y para la defensa, en un sentido más amplio y general, de su soberanía. Controlar y vigilar nuestro territorio es una responsabilidad, yo diría, esencial de toda sociedad organizada, y por lo tanto es la tarea que el Estado, como representación de esa sociedad organizada, lleva adelante. Si tenemos los técnicos, si tenemos la investigación, tenemos que tener la voluntad política de hacerlo. Y esa voluntad política sí existió y es la que está presente en esta inauguración del radar del Mercedes y va a estar presente en la inauguración del radar de Tostado. Felicitaciones a todos los que han hecho posible esta realización que nos llena de orgullo y de confianza en nuestra patria, en nuestro pueblo, en su gente, en sus científicos y en sus Fuerzas Armadas. Muchas gracias. El Foro de Sociedades Científicas Argentinas, de organizaciones de la sociedad civil y de universidades llamó a las autoridades electas a priorizar la salud de la ciudadanía
al mantener su rango nacional a través de un Ministerio de Salud y a no repetir antiguos errores del pasado. Es imprescindible contar con un organismo central con rango ministerial que aborde los desafíos de salud pública a nivel nacional y garantice una atención integral y equitativa para toda su ciudadanía. Sostuvieron desde el foro a través de un comunicado al que adhirieron 50 organizaciones sanitarias. Convocamos a las autoridades electas a aprender del pasado y a no repetir antiguos errores, enfatizar. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular presentó sus nuevas autoridades elegidos recientemente en elecciones nacionales en un acto que se llevó a cabo en la sede de la CGT. Primero que nada, un orgullo, un honor tener la responsabilidad de encabezar esta etapa. Y en segundo lugar, no queremos aventurarnos a qué medidas va a tomar el gobierno, aunque si tenemos que mirar las cosas que dijeron en campaña, creo que va a ser una situación muy dificultosa para una parte importante de nuestro pueblo, no solo para los sectores más humildes, sino también para los sectores medios, porque están hablando de hacer un ajuste importante, durísimo, sobre tarifas, sobre gas, sobre energía, sobre luz, sobre internet, sobre el transporte, es decir, puede ser una situación muy compleja, así que bueno, no nos aventuraremos a tomar definiciones, pero sí lo que tenemos claro nosotras y nosotras que vamos a poner arriba de la mesa, iremos pidiendo las audiencias correspondientes cuando se formalicen las nuevas autoridades y iremos a plantearle cuáles son las demandas de nuestro sector. Pero creo que este es un cambio de etapa fuerte en la política argentina y nos obliga a nosotros y nosotras, desde los movimientos populares, desde de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y en general los trabajadores de la Argentina, repensar cuál es el rol político que tenemos que cumplir, porque efectivamente hay un desconocimiento importante de la realidad en los territorios, de lo que significa la economía popular, y creo que bueno, nosotros podemos aportarle muchísimo a la construcción de una salida política a esta situación. Por un lado, muy orgulloso de haber sido parte de un proceso, ahora me toca otro rol y que haya asumido una nueva generación de militantes populares que vienen de muy abajo, que han sufrido todas las exclusiones y que hoy estén conduciendo tal vez la organización más grande en cantidad de afiliados de la Argentina. Es un orgullo y tengo plena confianza en que lo van a hacer mucho mejor de lo que lo hicimos nosotros cuando nos tocó empezar por allá por el 2011. Tenemos que hacernos un panorama más claro a partir del 10 de diciembre cuando el presidente asuma y bueno, le hable al pueblo y podamos conocer de parte de él cuáles son las medidas, ¿no? Desde ya que no vemos un escenario complejo, por supuesto, pero bueno, hay que esperar a tener mayor claridad de cuáles van a ser las medidas y las acciones que van a tomar. Nosotros necesitamos que el campo nacional y popular esté unido, que la lucha de los trabajadores sea la misma, y para lo que se viene es muy importante que los dirigentes sean muy claros, ¿no? Vamos a tener desafíos muy importantes, donde no podemos retroceder y donde claramente ya dejamos puesto un montón de veces que hay un montón de trabajadores y trabajadoras que no los abraza nadie, que no tienen voz y que nos toca a nosotros hacernos cargo de esos trabajadores que no llegan a fin de mes, que no están representados ni por el Estado ni por los sindicatos. Unos 90 operarios se encontraron con dificultad respiratoria y 17 de ellos debieron ser trasladados para su atención médica a raíz de un escape de amoníaco ocurrido en un frigorífico ubicado en la calle Lafayette al 1700 en el barrio porteño de Barracas, donde fueron perimetradas 2 cuadras como medida preventiva y se evacuaron en total a 300 personas, informaron fuentes policiales y del SAME. En horas tempranas de la mañana, aproximadamente 8 menos cuarto, fue solicitado personal tanto como de personal médico de Gobierno de Ciudad, el señor que acá está presente, el doctor Crescenti, y en primera instancia bomberos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, ¿sí? Concurrieron dotaciones, ¿sí? De lo que es el tren de socorro propio del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, interviniendo en primera instancia lo que es la dotación de Estación 2 Patricios, ¿sí? También concurrieron el puesto de comando, tenemos unidades de unidad de aparato respiratorio y
En lo que tiene que ver con el personal específico, concurrió de la estación a la cual yo pertenezco, soy el segundo jefe de la estación Brigada de Emergencias Especiales, para controlar lo que se presumía en principio que era un escape de amoníaco. Tenemos la planta que se llamaría Cubmaster, ¿sí? Un frigorífico de subsuelo, planta baja y 2 pisos, en el cual en lo que sería propiamente dicho el sector de sala de máquinas, ¿sí? Tenemos la sala de compresores, que habrían escuchado un fuerte ruido propio del mismo trabajo, de la labor, ¿no? De este tipo de instalaciones, y ahí empezaron a hacer una autoevacuación porque se habría fugado amoníaco del sistema propio, que lo que hace justamente es refrigerar, ¿sí? Las distintas cámaras que tiene en su interior, ¿sí? No tenemos la causa, que seguramente es lo que a usted la incertidumbre que tienen, simplemente se está trabajando sobre uno de los compresores, del cual se veía gran cantidad, se evadía de lo que sería el fluido gaseoso de amoníaco en su estado de expansión. Se hicieron, en principio, una parada de emergencia, todas estas labores operativas, no solo con el conocimiento del personal nuestro de la Brigada de Emergencias Especiales, del Cuerpo de Bomberos, sino también asesorados por el jefe de la planta del área de mantenimiento de la empresa. Se ha tomado la precaución con bomberos de evacuar varias plantas, acá prácticamente 300 personas se evacuaron, de los cuales 45 de ellas le suministramos oxígeno, los controlamos. El amoníaco es un irritante de vías aéreas superiores, ojos, tráquea, bronquios, manifestaciones gástricas también. Un total de 14 de ellos fueron trasladados por precaución a los hospitales Durán, Ramos Mejía, Pena, Argerich. Están fuera de peligro, pero el tema fue que al principio declaramos el alerta roja en varios hospitales porque concurrimos casi con 30 equipos entre ambulancias, unidades de oxigenación, motos médicas, médico de triaje. Por suerte la situación está controlada, como dijo el subcomandante, así que nosotros en pocos minutos más vamos a retirar las unidades del lugar. Miles de hinchas de Boca Juniors marcharon con Juan Román Riquelme a la cabeza desde Parque Lezama hacia la Bombonera pidiendo que haya elecciones en el club en contra de una posible intervención y fundamentalmente en apoyo al ídolo que es el candidato a presidente junto a Jorge Amial por el oficialismo ante la dupla de la oposición compuesta por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. En una verdadera manifestación popular de magnitud, cerca de 20.000 hinchas de Boca llevaron sus estandartes a sus gritos y cantos en apoyo a Román, pidiendo que haya elecciones y repudiando al expresidente del club y de la nación, Mauricio Macri. Aquellos que caminan el mundo Boca hace años no recuerdan una manifestación de este tipo que no sea por ganar un título. Rosario Central se impuso 7-6 ante Racing Club por penales tras el empate 2-2 en tiempo regular y se clasificó a las semifinales del torneo de la Copa de la Liga, instancia en la que se medirá ante River Plate. Tras el encuentro jugado esta noche en el estadio Padre Martí Arena de la provincia de Salta, válido por los cuartos del certamen. Gimnasia y Tiro de Salta venció en la definición con tiros penales a Douglas Haig de Pergamino por 3-1. Tras igualar 1-1 al término del tiempo reglamentario, se coronó campeón del torneo federal A de fútbol y ascendió a la Primera Nacional para la próxima temporada. El canciller alemán Olaf Scholz instó a todas las partes a encontrar la forma de cerrar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur, negociado desde hace mucho tiempo y que encuentra escollos por las políticas proteccionistas de varios miembros de Europa. Und da bitte ich alle Beteiligten um größtmöglichen Pragmatismus und größtmögliche Kompromissbereitschaft, damit wir das jetzt endlich finalisieren können. Deutschland jedenfalls steht hinter der Absicht, ein solches Abkommen abzuschließen. Wir glauben, das wäre ein großer Fortschritt. Ich bin überzeugt, dass eine Mehrheit in beiden Gremien, sowohl im Europäischen Rat als auch im Parlament, sich für ein solches Abkommen finden wird, wenn es erfolgreich zu Ende verhandelt ist. Sou brasileiro e não desisto nunca.
E eu não vou desistir enquanto eu não conversar com todos os presidentes e ouvir, sabe, o não de todos. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se comunicó con el presidente electo Javier Milei, a quien calificó como un verdadero amigo del pueblo judío, y lo invitó formalmente a que visite su país próximamente. En la comunicación, Netanyahu también agradeció a Milei por su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, según informó la oficina del primer ministro en su cuenta de la red social X, antes Twitter. El proceso por corrupción del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reanudó en Jerusalén en medio de la escalada entre Israel y Hamas, y casi 2 meses después de ser suspendido por los sorpresivos ataques del movimiento islamita palestino. Netanyahu, de 74 años, está acusado de corrupción, fraude y abuso de confianza por sospechas de que recibió regalos por casi $200.000 de parte de acaudaladas personalidades en forma de puros, botellas de champán, joyas, entre 2007 y 2016. Una orden de emergencia que el ministro de Justicia, Yariv Levin, impuso a los tribunales cuando comenzó el conflicto con Hamas, expiró la semana pasada y se ha ordenado a la mayoría de los tribunales que reanuden sus operaciones normales. Cerca de 1,9 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva militar israelí, y alrededor de 1,2 millones se encuentran en instalaciones de la ONU, informó Naciones Unidas. El desplazamiento masivo ya alcanza al 80% de los 2,3 millones de palestinos que viven en Gaza, dijo la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, luego de que Israel y el movimiento islamita palestino Hamas reanudaran sus combates tras una semana de tregua. Fito Páez cerrará su intenso año en el cual lanzó el disco con relecturas de su clásica obra El amor después del amor, en su 30º aniversario, y emprendió una extensa gira para mostrarlo con 2 conciertos previstos para el 15 y 16 de diciembre en el Estadio Único de La Plata. El rosarino viene de realizar 2 shows durante el fin de semana en el predio rural de su ciudad natal, y el próximo sábado 9 estará en la Rambla de Montevideo como paso previo al Broche de Oro en la ciudad de Las Diagonales. Entre los hitos de este 2023 para el icónico artista aparece un verano con consagraciones presentacionales en el Cosquín Rock y en el Festival Viña del Mar, sus conciertos de abril en Vélez, su gira por España y Latinoamérica, sus nominaciones a los premios Grammy y en su versión latina. Aerolíneas Argentinas proyecta cerrar su balance 2023 con ganancias por $32 millones, y habiendo ejecutado el 0% del presupuesto asignado para este año, informó la empresa, al tiempo que se destacó que de esta manera se alcanza un equilibrio financiero por primera vez desde el 2008, cuando el Estado Nacional recuperó el control de la línea aérea. En un comunicado, la compañía señaló que ha venido reduciendo significativamente su déficit desde que en 2019 alcanzara unos $667 millones. Durante 2020 y 2021, los 2 años de la pandemia, se situó en $654 millones y $439 millones respectivamente, mientras que en 2022 se redujo a $246 millones. El expresidente de la Corte Suprema durante casi 12 años y ahora ministro del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, dirigió una carta al actual titular del cuerpo, Horacio Rosati, para pedir el desplazamiento de su vocero y colaborador Silvio Robles por unas categorizaciones que tienen pocos antecedentes entre las internas de los miembros más encumbrados del Poder Judicial. Me dirijo a usted con el fin de solicitar el inmediato desplazamiento del director general de su vocalía, señor Silvio Robles, por graves faltas éticas.
disparó Lorenzetti en una carta enviada el 22 de noviembre, pero cuyo texto completo se conoció recientemente. La titular del Juzgado 11 en lo Civil de la Nación, Alejandra Abrevaya, se apartó de la causa en el marco de la cual fueron suspendidas las elecciones en Boca Juniors, luego de la recusación presentada por el club debido a irregularidades en el proceso de investigación y la falta de garantías de imparcialidad. La magistrada tomó la decisión, con lo cual, mediante un sorteo de rigor previa confirmación de la Cámara, deberá definirse que el juez se hará cargo de las actuaciones referidas a los comicios que debieron realizarse el fin de semana. El pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores para este miércoles por Victoria de Pablo. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires para este miércoles y jueves. Para el día miércoles habrá lluvias y tormentas fuertes durante toda la jornada, con vientos del sector este rotando al sur. La temperatura mínima esperada será de 19 grados y máxima de 23 grados. La humedad del 95%, la presión atmosférica de 1007 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Para el día jueves se esperan lloviznas por la madrugada, cielo algo nublado por la mañana y despejándose hacia el mediodía. La temperatura mínima será de 17 grados y máxima de 26 grados. Los vientos predominantes serán del sector sudeste rotando al este por la presencia de un sistema de alta presión atmosférica ubicado en Península de Valdés y al sur de la provincia de Buenos Aires, desplazándose hacia el Atlántico. La humedad del 82%, la presión atmosférica de 1018 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. En 2012 fallece a los 94 años la actriz Niña Quesada, abuela de Plaza de Mayo. Se la vio en películas como La Guita, El profesor Tirabombas y La Nona, antes de luchar por los derechos humanos cuando la dictadura secuestró a su hija y a su yerno en 1978. En ese operativo también se llevaron al pequeño hijo de ambos, Nicolás, de 2 años, que fue dejado en un juzgado. Mirando televisión reconoció a su tía abuela, la también actriz Menchu Quesada. Así Nia pudo reencontrarse con su nieto 20 días después del secuestro. Desde entonces acompañó la lucha de abuelas. Hoy se celebra el Día del Gaucho en conmemoración de la fecha de 1872 en la que se publicó el poema narrativo El Gaucho Martín Fierro de José Hernández, al que se considera la obra maestra de la literatura gauchesca argentina. Llegamos al final y nos despedimos hasta mañana para una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, comprometido con la verdad. Muy buenas noches para todos.